Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esta semana se conoció la noticia de que el ENOSA, que es un ente descentralizado del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que se encarga de la planificación y financiación de obras de saneamiento, va a financiar la reubicación de 3 perforaciones, 2 en el Parque Criollo y una en el barrio Papa Francisco, para mejorar el funcionamiento del servicio de agua corriente. La inversión, esa presupuestada, es de 29.400.000 pesos. Se lo digo en números redondos, 29,5 millones de pesos. Y la elaboración del proyecto lo hizo el asesor técnico de la empresa estatal Sanear, Aguas Corletti. Ese es el rol, o uno de los roles que cumple el asesor técnico, que antes era el operador integral del servicio en Sanear. ¿Por qué las perforaciones en el Parque Criollo? Hay que hacer un poco de memoria, ir 15 años hacia atrás en el tiempo y recordar que cuando a finales de 2004 estalló la crisis del agua por la alta presencia de nitratos en el agua potable que suministraba el municipio al vecindario, una de las alternativas que se buscó fue contratar los servicios del Instituto Nacional del Agua, el INA. En ese entonces su presidente era Oscar Coriale y realizaron una serie de estudios en varios lugares del pueblo hasta determinar que en la zona del Parque Criollo se encontraba de manera subterránea el agua de mayor calidad. En ese momento tenía 0 de presencia de nitratos. Entonces se ideó un mecanismo, se hicieron perforaciones así y se trazó una cañería que pasa por adentro del Puente Viejo. En ese momento hacía poco que había sido restaurado, para conectar esas 2 perforaciones al tanque central de agua corriente y así hacer un mixado y elevar la calidad del agua. Por eso esta inversión que hace el ENOSA es de trabajar en esas perforaciones, en ese mismo lugar, para garantizar la buena provisión de la calidad del servicio. Y obviamente una perforación en las inmediaciones del barrio Papa Francisco es porque la densidad poblacional en ese lugar va a ir en aumento en la medida de que los adjudicatarios comiencen a vivir en sus casas. Ya la mitad más o menos está viviendo en ese nuevo barrio del pueblo. ¿Qué falta ahora? Iba a haber una sesión extraordinaria de Consejo Deliberante el lunes para aprobar que el intendente Francisco Rato firme un pedido oficial de financiamiento a ENOSA, que es la documentación que falta para que el trámite siga avanzando hasta la concreción de la obra. Claro está que esta fue una gestión del senador Durañona. Hemos hablado la semana pasada de cómo Paco le está cambiando el perfil a la gestión de un legislador provincial, y que además está confirmando lo que el vecindario siempre tuvo claro y que espera de Paco: su capacidad de gestionar, su capacidad de trabajo para conseguir, entre otras cosas, obras públicas. Y fíjense, si hacemos un recorte de estos 10 meses que Paco llega a la función, para eso se ha dotado de un equipo de trabajo. Ha sido inteligente la elección de las personas, muchas ya lo venían acompañando en la gestión como intendente, pero en estos 10 meses ha puesto en marcha el trazado de la fibra óptica en Villalía, se inició la entrega de viviendas del barrio Papa Francisco, más de 50 ya han sido adjudicadas, tal vez hasta a principios del año que viene estén las 92 ya con sus dueños viviendo allí. Se aprobó el proyecto y el dinero para hacer la autovía de Ruta 41, más el puente sobre el cauce del río Areco,
Y ahora estas perforaciones, con una inversión que va a rozar los 30 millones de pesos. No termina ahí la relación con el ENOSA, con este organismo descentralizado del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que tiene a un exintendente de la localidad de Guaminí, como Néstor Álvarez, como subadministrador, que él tiene un trato fluido con Paco. Están también en plena gestión las obras para hacer una nueva planta depuradora de líquidos cloacales, con financiamiento garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y con una inversión de 980 millones de pesos. Siempre les digo que para tomar dimensión de lo que es esta plata, el presupuesto total de la municipalidad anda por los 1.000 millones. O sea que toda la plata que mueve la municipalidad en un año es lo que cuesta hacer la planta depuradora. También está la gestión avanzada para terminar la planta de bombeo y el trazado de la cañería fina de cloacas en los barrios Amespil, Canuglio y Los Horneros. Es una obra que está en un 60-70% de su gestión. Se necesitan 30 millones de pesos y lo están tramitando en el ENOSA. Y también está en marcha la obra de la red cloacal y planta depuradora para Villalía. El presupuesto es del orden de los 140 millones de pesos. Todo eso Paco lo está gestionando en el ENOSA. Justamente esta capacidad de gestión del actual senador y de exintendente va orientada a un rubro en donde el actual gobierno municipal, en cabeza de Francisco Rato y en manos de la coalición Juntos por el Cambio, no tiene plan, no tiene propuesta, no tiene alternativas. No hay, más allá de algún bacheo y de algunas obras en el hospital o de algo en el barrio Amespil, de reacondicionar el edificio, el viejo edificio del Tiro Federal para Salud, es un rubro en donde las páginas están vacías en el actual gobierno de Francisco Rato. Me refiero a las obras públicas. Aunque es posible que ninguno de los votantes de Francisco Rato lo hayan votado pensando en que iba a hacer obras públicas, iba a mejorar los servicios, iba a fomentar la cultura o iba a favorecer desde el Estado los sectores populares. Eso también lo pienso. Lo que espero es que hay una mesa de trabajo constituida mesa de trabajo técnico para tratar estos temas de obras públicas, constituidos por funcionarios del actual gobierno municipal y por la gente que trabaja con Paco, que más allá de los cabildeos propios del desenvolvimiento de la política, a ver quién puede sacar más o menos rédito, o si esto lo trajo quién o quién hace el anuncio, no eviten o no impidan que lleguen este tipo de obras, porque en definitiva lo que promueven es que el crecimiento normal de la sociedad tenga un desarrollo más igualitario. Mejora de manera directa la calidad de vida de los vecinos. Hayan votado a quien hayan votado y piensen como piensan. Otro tema que me parece interesante analizar es que la versión local de la caravana por el Día de la de la Lealtad, que se desarrolló el último sábado, esto fue en todo el país, pero hubo una versión en San Antonio de Areco, nos deja algunos elementos como para interpretar. Fue numerosa la caravana, hubo entre 90, 100 vehículos que recorrieron las calles del pueblo. Hicieron un recorrido largo y por algunas filmaciones caseras que después se distribuyeron por las redes sociales se podía ver que al paso de los coches en muchos lugares salían vecinos a saludar esa caravana, que ponían los dedos en B, que mostraban algunas banderas, que exteriorizaban su adhesión, sobre todo al gobierno nacional y a lo que podríamos definir genéricamente como el peronismo, también aquí en San Antonio de Areco.
El 17 de octubre es considerado como la fecha fundacional del peronismo, si nos remitimos a 1945, y es uno de los elementos claves dentro de la rica liturgia peronista, un movimiento político que es muy propenso a tener una carga fuerte de simbología. Todos sabemos que después de la derrota electoral de octubre del año pasado, y sobre todo a partir del 10 de diciembre, cuando se venció el mandato de intendente de Paco, el peronismo volvió al llano, tras 8 años de estar en tendencia y de ejercer el poder. Vaya si lo ejerció, con sus aciertos y con sus errores. Entonces se ve en obligación lo que genéricamente llamamos peronismo a una reconstitución, a un replanteo, que según nuestro modesto punto de vista, como un observador exterior de los procesos políticos que se van dando en la actualidad, pero que uno también analiza los procesos políticos históricos particulares en San Antonio de Areco, que pueden ir en sintonía o no estar en línea con lo que ha ocurrido en el país o en la provincia, porque esas son particularidades y hasta lujos que las comunidades chicas se dan. Debe ser así en todas. Yo conozco específicamente de San Antonio de Areco. Desde este punto de vista de observador histórico o externo con historia en la mano, pensamos que esta nueva instancia que vive el peronismo debe atravesar por varias etapas. La indispensable y la primera es conseguir la unidad de todos los sectores internos. Como se suele decir, después de las primarias del mes de agosto, en donde 2 líneas peronistas compitieron, y sobre todo luego del retiro de la municipalidad, las derrotas electorales y los cierres de ciclo siempre dejan una pesada carga. Con esas heridas que han quedado abiertas, suturarlas y conseguir la unidad de todos los sectores internos. Esto es la base, es lo primordial, es lo esencial. Pero al mismo tiempo, el peronismo debe reformular su proyecto político. No es que todo lo que se hizo en el tiempo de Paco ya no sirve y hay que tirarlo a la basura, no, por el contrario. Eso puede llegar a ser el punto de partida, pero hay que ayornarlo, hay que modernizarlo, hay que convertir al proyecto político que pueda ofrecer el peronismo nuevamente en algo atractivo y que represente a la mayoría del vecindario. Pero a su vez debe constituir el frente de todos en San Antonio de Areco, que es una materia que ha quedado pendiente, y buscar la alianza en un frente con fuerzas políticas afines para robustecer el proyecto político y también para ampliar la base de sustento popular y electoral y social también. Y tal vez la última parada en este camino que no va a ser sencillo, que seguramente será lento y que obviamente estará asentado en un sinceramiento y en un debate muy profundo. La última parada es definir los nombres de los candidatos. Que si este recorrido que yo les estoy nombrando es exitoso, tiene éxito, esos nombres van a surgir solos. Va a ser como una consecuencia lógica del proceso de unidad interna, de la reformulación del proyecto, de que se vuelva atractivo y representativo de las mayorías, y de la constitución del frente de todos con otras fuerzas afines que amplíe la base de sustento. De ahí, si eso es exitoso, el nombre de los candidatos surge solo. Pero también, en este contexto, hay una secuencia de hechos bien determinados que vale la pena resaltar, siempre sin irnos del peronismo. A ver, el 26 de julio, en el clásico homenaje a Eva Duarte, cuando todavía
los alcances de la cuarentena como medida sanitaria eran más estrictos que ahora, un puñado de los dirigentes más representativos del peronismo se reunieron y transmitieron esas imágenes vía redes sociales. Pero el mensaje fue claro. Pocos días más tarde hubo otra reunión vía Zoom, que en este caso la fomentó Andrés Santedomenico y la articuló el bloque de concejales del Frente de Todos, pero también abrieron el juego a varios referentes históricos del peronismo. La reunión fue vía las redes sociales con empresarios y prestadores de servicios turísticos y de gastronomía, que son de los rubros económicos más golpeados por esta emergencia sanitaria. Después, el 24 de septiembre, cuando vino el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y estuvieron otros funcionarios nacionales y de la provincia de alto rango. A ver, lo que llamamos el peronismo local comunicó la llegada de Alberto, pero no hizo convocatoria, o sea, no llamó a movilizar a sus seguidores, a sus militantes. Por esto, del aislamiento social obligatorio y preventivo, por esto del coronavirus. No obstante, la movilización de vecinos, indudablemente en su mayoría peronistas, fue grande y sorprendió gratamente a los organizadores del acto. La cantidad de personas que había desde la salida del barrio Papa Francisco hasta la sede de la universidad e inclusive hasta la puerta de la cancha Fite, donde bajó el helicóptero que traía al presidente, era muy numerosa y superaba en volumen a cualquiera de las convocatorias en donde sí habían puesto a disposición todo el aparato mediático las fuerzas de Juntos por el Cambio, oposición a nivel nacional y oficialismo a nivel local. Ahí sí no se privaron de nada, ni de TN, ni de Clarín, ni de Radio Mitre, ni de América, ni de las redes sociales. Y el peronismo notó que sin convocar había reunido una enorme cantidad de gente que superaba largamente el volumen de las convocatorias macristas. Y lo último fue esta caravana del 17 de octubre, que también volvió a reunir a la mayoría de los principales referentes partidarios y a muchos de los militantes que podríamos definir también como del núcleo duro del peronismo, con una variedad de edad también llamativa. Había de todas las edades, o sea, un componente de edad variopinto en esa caravana. Bueno, esto tal vez no sean más que una serie de hechos que se van sucediendo. ¿Acaso sí, visiblemente son una suma de gestos públicos a la que se suma la opinión? Acá hemos entrevistado, otros colegas también lo han hecho, también circula en redes sociales y también de manera más privada, no por ocultar algo, sino en ámbitos más chicos, la opinión de dirigentes históricos, dirigentes con representatividad, hombres y mujeres que han tenido triunfos y derrotas sobre sus espaldas en su trayectoria política. Esa opinión es convergente, es casi unánime en favor de la unidad del peronismo. Y esto puede parecer poco, posiblemente lo sea, pero hacer reconocer esta situación, de encadenar estos hechos, de exteriorizar estos gestos públicos y de difundir la opinión de la unidad, entiendo yo que ya es esencial, que es como la piedra fundacional para la construcción futura de esta alternativa en el orden local de oposición. Y lo último que quería hablar esta mañana, ayer fue
asueto o feriado local. 23 de octubre de 1730 es considerado como la fecha oficial de fundación de San Antonio de Areco, es la fundación de la parroquia. Si bien esto se discute mucho, porque hay historiadores muy bien fundamentados que aseguran de que ya había vida con alguna organización societaria antes de eso. La determinación del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires de crear 6 parroquias de campaña, y entre ellas la de San Antonio de Areco, con atribuciones jurídicas y administrativas muy importantes, con consecuencias políticas de registrar los nacimientos, los enlaces, o sea, casamientos y las muertes, bueno, se toma como fecha de la fundación del pueblo oficial. Hay muchos amigos historiadores en nuestro pueblo que han trabajado mucho el tema y la saben lunga. Yo solo puedo ofrecer estas referencias mínimas. Pero mucho más acá en el tiempo, y a partir de 1997, octubre es el mes en donde se desarrollan las elecciones. Cosa que es vital, porque ahí los ciudadanos vamos y decidimos a los hombres, a su pertenencia partidaria y a las ideas que profesan para que nos gobiernen. Yo me quiero detener en 2 que se dieron ayer, o sea que ayer se cumplían años. El 23 de octubre de 2005, Eduardo Jordán era intendente y sus candidatos a concejales ganaron las elecciones legislativas. Y el 23 de octubre de 2011, Francisco Durañona fue electo por primera vez intendente. Y yo me quería referir brevemente a estos 2 acontecimientos políticos que ayer se cumplió un aniversario en concordancia con la fiesta de la fundación del pueblo. Si nos vamos al 23 de octubre de 2005, la lista de candidatos de concejales por el radicalismo, que era oficialismo en aquella época, obtuvo el 38% de los votos. La cabeza de lista fue Florencia Sierra y el peronismo fue dividido en 2, como consecuencia de la aparición del Frente para la Victoria, que se oponía al partido justicialista más tradicional. Cristina Fernández de Kirchner arrasó en la provincia de Buenos Aires a Hilda Chiche Duhalde, y acá las 2 fracciones peronistas sacaron prácticamente la misma cantidad de votos. Juntas trepaban al 46%. Pero ese 2005, con ese triunfo electoral, marcó el momento de apogeo político de Eduardo Jordán. Fue el respaldo del vecindario a un proyecto radical con tinte conservador moderado, que lideraba el Vasco, que había asumido en 2002, tras la renuncia de Cames, en una profunda crisis económica, política, social, y en tiempos en que Areco vivía una peligrosa inestabilidad institucional. En 2003, el electorado le reconoció a Jordán, en un trabajo conjunto con Horacio Viganego, la normalización de las cuentas públicas, la tranquilidad que había logrado en el plano político, y le dio 4 años de mandato. Y en el 2005 le dio el último respaldo. Y digo yo, esto es una aseveración personal, ¿no? Estudiando mucho el tema, no solo haber hecho las coberturas periodísticas en ese momento, sino habiendo hecho un análisis ya con una perspectiva histórica. Justamente la historia de nuestro pueblo reconocerá a Eduardo Jordán, o en él, al hombre que hizo de la municipalidad de San Antonio de Areco algo que funcionara de manera normal. Porque desde la muerte de Domínguez hasta 2003, San Antonio de Areco navegó en aguas turbulentas. Y la inestabilidad política, con fuertes consecuencias institucionales, que impedía tener un proyecto político extendido y consolidado, parecía moneda corriente. Y el gran mérito que tuvo Eduardo Jordán, a quien no quiero retirar de la política, ni mucho menos, creo que va a seguir ofreciendo cosas, y me parece muy interesante el papel que está desempeñando al frente de Sanear, muy interesante, con una primaria valorización positiva al respecto.
desde mi punto de vista, pero la historia va a reconocer en Jordán un gran mérito, que fue el hombre que logró hacer del municipio de San Antonio de Areco, en sentido bien amplio, algo que tuviera un funcionamiento normal, cosa que parecía irremediablemente perdida. Y el 23 de octubre de 2011 fue el triunfo de Francisco de Urañona. Fue el tiempo en donde por primera vez se instrumentó la nueva ley electoral que estableció en agosto las primarias, ahí Paco las perdió, con un rival tan calificado como Andrés Santedoménico, que venía dos periodos, 8 años de ser senador y que había armado detrás de sí una coalición del GEN, del radicalismo, del vecinalismo muy fuerte, con mucho peso en nuestra tradición, en nuestra historia, pero Paco ganó después por el 58% de los votos. Dos cosas primero permitió ese 23 de octubre de 2011, que después en diciembre del mismo año permitió el regreso del Partido Justicialista a la municipalidad luego de la difícil experiencia sorchilista a finales de la década del 90, y fue el punto final de un ciclo largo de 12 años de prevalencia radical conservadora, con los gobiernos de Cames, Jordán y Estela Lennon. Entre otras cosas, esto se dio porque Paco condujo un frente político al cual convocó a dirigentes de distinta trayectoria y de diversa procedencia partidaria. Y porque además propuso un programa de desarrollo en obras públicas, en servicios públicos, en educación, en cultura, y definió un papel muy claro para el rol que debía cumplir el Estado. Y con todo esto retomó lo mejor de la tradición peronista y recogió un legado que había dejado vacante la muerte de Tito Domínguez en 1993. En ese periodo, en el nacimiento, Paco llegó a caminar por la política de San Antonio de Areco a finales de 2005, tuvo crecimiento veloz. En 2007 fue candidato a intendente, obtuvo el 28% de los votos, relegó al tercer lugar al peronismo más clásico de Aldo Menconi y de Fabio Sorchili. En 2008 fue electo presidente del Partido Justicialista, ganó al tranco la interna. En 2009 se impuso en las elecciones legislativas, fue electo concejal por 5 votos de diferencia al gobierno de Estela Lennon, que postuló nada más y nada menos que Manuela Domínguez, con todo lo que ese apellido significa en el imaginario colectivo. Además era la secretaria de Acción Social, y además al kirchnerismo le fue bastante mal en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Aún con Néstor Kirchner como principal candidato, perdió en territorio bonaerense. Y bueno, en 2011 llegó a la intendencia. Y en ese tiempo los sectores populares tuvieron un protagonismo, no voy a decir inédito, pero con no muchos antecedentes históricos. Bueno, Paco está activo todavía y sus 8 años de gobierno son muy recientes, están muy a flor de piel, entonces será necesario que el paso del tiempo nos dé la tranquilidad suficiente y nos permita abrir un juicio más justo y equilibrado sobre lo que fueron esos 8 años de gobierno de Francisco de Urañona. Ayer, 23 de octubre, aparte del aniversario del pueblo, se dieron estos 2 aniversarios. 23 de octubre de 2005, el triunfo legislativo del radicalismo conducido por Eduardo Jordán, y el 23 de octubre de 2011, el triunfo del peronismo conducido por Francisco de Urañona.